Curso de hipnosis clínica, módulo número 60, donde vamos a continuar con la hipnosis ericksoniana, donde estamos viendo conceptos psicológicos y vamos a ver psicoterapia y tratamientos, además que vamos a hablar del counseling. Yo estoy seguro que no conocen acerca de esto, pero ya lo conocerán. Duración de la carrera de counseling. La carrera de counseling tiene una media de duración de 3 años. Las materias que integran la carrera van desde los conocimientos básicos sobre psicología, elementos de psicopatología y especialidades como la consultoría clínica, organizacional, pastoral, educacional. Los counselors no pueden desarrollar trabajos terapéuticos como los psicólogos o psiquiatras, es decir, poseen 2 limitaciones fundamentales. La primera limitación radica en la formación de grado. El consultor posee un programa de estudios más reducido en años y en cantidad de conocimientos específicos. En segundo lugar, legalmente, su título no lo habilita al ejercicio de la psicoterapia. Por tanto, el consultor psicológico está capacitado y habilitado para aconsejar, apoyar y orientar a una persona en situación de crisis o simplemente en la resolución de problemas puntuales. Pero cuando se excede de este perímetro, entramos en el territorio de la psicoterapia. La psicoterapia, el arte del manejo de la retórica con la finalidad de resolver problemas de la mente, es tan antiguo que forma parte de las relaciones humanas en la historia del hombre. Algunas de las significaciones que arrojan los diccionarios especializados sobre la psicoterapia son, por ejemplo, denominación general para designar el tratamiento médico del alma, que muestra la tradicional visión del tratamiento hacia las perturbaciones y conflictos psíquicos, principalmente observándolas como patrimonio de la entidad médica y homologando por otra parte el psiquismo con el alma, concepto vertido por los griegos que hasta le encontraron una sede en el cuerpo humano. Por otra parte, Yves Pellissier, en su Lexique Psychiatrie, Léxico de Psiquiatría 1976, delimita más precisamente, pero en forma incompleta. Los métodos reglamentados de tratamiento psicológico se dividen en, primero, psicoterapia simple como estímulo y apoyo. Segundo, psicoterapia profunda, psicoanálisis. Tercero, psicoterapias breves inspiradas en el psicoanálisis. Cuarto, psicoterapia profundizada por Rogers, sueño despierto dirigido, psicodrama. Quinto, psicoterapias de expresión. Sexto, psicoterapias técnicas, hipnosis, relajación, subnarcosis. Séptimo, psicoterapias conductales. Octavo, psicoterapias de grupo. Y noveno, psicoterapia institucional. Métodos psicoterapéuticos. Los métodos psicoterapéuticos son muy numerosos y aparentemente muy dispares entre sí, pero conservan puntos en común como ser el encuentro de dos personas que influyen mutuamente. La figura del terapeuta y del paciente. Relación signada por un objetivo, algunos lo llamarán curación y otros resolución de problemas. Estos conceptos colocan sobre el tapete la diferenciación entre la vieja y nueva definición de psicoterapia, aunque hablar de vieja y nueva no resultarán rótulos afortunados para aquellos que continúan explicando a la psicoterapia de manera clásica como una forma de tratamiento que tiene por objetivo curar a las personas. Esta definición está sostenida teóricamente en el sentido médico, es decir, la concepción del tratamiento como una metodología que conlleva una serie de pasos a seguir en pos de curar la enfermedad del paciente. Curar es entender a la persona, pero el hecho de curar implica la creencia de entender a la persona que consulta como un enfermo, hecho que también denuncia la concepción biológica médica, aunque la enfermedad como tal también cobra su grado de relatividad, puesto que puede explicarse o definirse desde diferentes ámbitos de conocimiento. De esta manera nos encontramos estableciendo diferenciaciones entre las polaridades de salud y enfermedad, y a su vez puntos de convergencia, con lo que da
en llamarse normalidad y anormalidad. En el campo práctico existe una equidistancia que homologa los términos normalidad y salud, de la misma manera que los conceptos de anormalidad y enfermedad, aunque no del todo sin razón, ya que parcialmente coinciden. Tal vez la diferencia principal radica en que ambos baremos son construidos en relación a dos variables independientes en apariencia, pero que en realidad funcionan en total interdependencia, la variable científica y la social. Antinomía. En la primera antinomía, normalidad-anormalidad, se entrevé que el polo de lo normal se establece a partir de la asociación entre común y mayoría. Los patrones de normalidad son creados mediante casuísticas y recuentos estadísticos que permiten nomenclar como normal a todo fenómeno que se dé en amplios porcentajes en el contexto social. Por tanto, todo elemento que se aparte de la franja estipulada por la media esperable será considerado anormal. La base de estas observaciones parten de un análisis sociológico. En el ámbito científico se elabora la segunda antinomía, salud y enfermedad, en donde la desviación o degeneración del correcto funcionamiento en términos biológicos es considerado enfermedad. Si el médico, bioquímico, biólogo, etc., descubre tal proceso, aplicará el tratamiento adecuado que le permita corregir dicha desviación, cuestión que el sujeto pueda retomar el estado esperable, salud. Definición de salud. Lo cierto es que ambas antinomías se elaboran a través de la convergencia de factores científicos y sociales, y resulta una utopía aislar ambos territorios como compartimentos estancos. Más aún, cuando se articulan e influencian de manera recíproca. Uno va de la mano del otro y resultaría un error otorgarle relevancia a uno de ellos. Pero no siempre se encuentran puntos de coincidencia entre salud y normalidad, puesto que a veces los patrones estadísticos no arrojan los resultados esperables para esta asociación. Por ende, no quiere decir que todo lo que se considere normal sea sinónimo de salud. Por ejemplo, la mayoría de las personas tiene caries, razón por la que es normal, aunque no quiere decir que sea saludable. Por otra parte, el baremo de normal o anormal se relativiza aún más cuando se involucra el contexto, mientras que en cierto tipo de sociedades algunos hechos son considerados normales, en otras forman parte de la esfera de la normalidad. Es el contexto entonces el que delimita la diferenciación. Curar es corregir una desviación. Curar en este sentido implica corregir una desviación. La desviación puede observarse tanto en el significado científico como en el social. La enfermedad es una desviación respecto de lo esperable en tanto funcionamiento adecuado. Lo anormal es el apartamiento de la norma. Si hablamos de problemas humanos, estamos señalando desde una perspectiva cibernética una desviación de la energía que bloquea la posibilidad de hemodinamia del sistema. En síntesis, curación sugiere introducirse en el campo médico, aunque la enfermedad como tal excesa este campo. No obstante, enfermedad y curación son terminologías que se apropió el campo de la medicina. Introducidas en la definición de psicoterapia, estos conceptos de alguna manera denuncian una concepción que parte de la patología y no de la salud. Ya en los comienzos del siglo XX, el mismo Freud señalaba que todos somos neuróticos y bajo esta premisa la acción de la psicoterapia deviene de un arte de curar, coherente con la filosofía médica de la cual se origina. Diferente concepción es pensar al ser humano no como un enfermo, sino como una persona con problemas a resolver. Pero tampoco se trata de ir tan lejos como para desconocer la existencia de alteraciones de factores biológicos y bioquímicos en ciertas patologías de alto tenor como la psicosis o las depresiones graves, etc. Es indudable que este punto nos hace entrar en otras cuestiones de orden
nosográfico, o sea, para muchos y principalmente sistémicos y sus posiciones más ortodoxas. La clasificación de patologías psiquiátricas DSM-4, por ejemplo, no son consideradas enfermedades y menos problemas de un individuo, sino conductas resultado de disfuncionalidades en las interacciones de las personas con su entorno. Las clasificaciones psiquiátricas se crearon con la misma orientación que la medicina tradicional, pero resulta extremadamente difícil y suponemos que los que confeccionan la clasificación también abarcar totalmente la diversidad de sintomatologías posibles. Este mismo fenómeno sucedió en el siglo XVII, cuando se comenzaron a elaborar las primeras nosografías, de las que años más tarde Kraepelin se constituiría en uno de los máximos expositores. Los manuales de diagnóstico psicopatológico conciben al ser humano de manera lineal y monádica y centran la patología en la persona, lejos de entender a la sintomatología como causa y efecto del entorno. Poco en realidad se ha desarrollado acerca de diagnósticos racionales. Sobre la base del DSM-4, algunos autores como la venida de la pragmática sistémica han creado modelos de trabajo clínico y descripciones racionales sobre, por ejemplo, los trastornos distímicos y las depresiones, trastornos fóbicos y de pánico, trastornos psicosomáticos, trastornos esquizofrénicos, anorexia y bulimia. Cambiar el término tratamiento por trabajo terapéutico implica extraer el marco patológico al término. Tratamiento. La palabra tratamiento se halla en directa relación con las acepciones de curar y enfermedad, es decir, la trilogía enfermedad, curación y tratamiento pertenecen a la misma concepción médica de los problemas psicológicos. Hablar de trabajo terapéutico sugiere formar un equipo de trabajo, el terapeuta más el paciente, que bajo una planificación estipulada tiene como objetivo el cambio y la modificación del problema que lleva a la crisis a la persona. Enfermedad por problema. Permutar el concepto de enfermedad por problema sugiere entender al hombre en relación con y no como un sujeto aislado. Sugiere entender diferentes niveles de complejidad, donde las dificultades pueden rápidamente complicarse y transformarse en problemas que bloquean los desarrollos evolutivos e individuales y del sistema donde la persona se halla inmersa. Más allá que hablar de personas con problemas suena menos descalificante que persona enferma. Tengamos en cuenta además que hay pacientes que asisten a consulta y que se hallan enfermos, ya sea porque padecen alguna enfermedad orgánica o psicosomática, ya sea úlceras, alergias, asma, cáncer, etc. Y si bien la enfermedad incidirá o creará un trastorno psicológico, tal vez no será el centro de su motivo de consulta. Pautas sociales del rol y de acción. La necesidad de trabajar con la familia o con el resto de los participantes del sistema que participan en la producción del problema radica en la concepción de que el hombre es un ser inminentemente social. La historia y los estudios de los procesos biológicos evolutivos demuestran cómo ninguna otra especie el hombre depende en sentido físico o psíquico desde sus necesidades más primitivas hasta las más complejas en la interacción con su medio, cuyo primer vínculo o nexo de dependencia es la relación con sus padres. Según J. Chris, 1985, en gran medida las estructuras que hacen posible su experiencia que favorece su desarrollo y crecimiento. J. Chris será socialmente estructuradas mucho antes de que él se establezca en el escenario de la vida. Por lo tanto, los resultados generales de trabajo social y de otros procesos de interacción, instrumentos y materiales transformados por el hombre, pautas sociales de rol y de acción, cultura, es decir, lenguaje, escritura, conocimientos adquiridos, etc. Y la específica constelación histórica
geográfica y socioeconómica existe en el tiempo de su nacimiento y su desarrollo, determina su vida, por lo menos en la misma medida que la experiencia filogenética del Homo sapiens. Este autor destaca además otro punto clave que caracteriza a la naturaleza del hombre y que favorecía el cuerpo propicio para el nacimiento de la psicoterapia, su coincidencia reflexiva. El arte de la psicoterapia, o sea, que la conducta humana no estaría únicamente determinada por los instintos y los estímulos naturales del medio ambiente, sino que además la estructuración y por ende la sistematización de su experiencia le permite anticipar a través del pensamiento una conducta determinada y un abanico de probables consecuencias o resultados que le proveen la posibilidad de actuar intencionalmente. Es evidente que de igual manera estas estructuras de sentido están en buena parte determinadas socialmente e inmersas en procesos de signos, es decir, estímulos sociales con significado aprendido. La suma de estas características entonces revela la posibilidad de sembrar un campo fértil de lo que a posteriori se le llamará el arte de la psicoterapia. Por otra parte, la sociedad, como todo sistema, se encuentra estructurada mediante una serie de normas, pautas, escalas de valores que conforman un determinado patrón de funcionamiento. Esto a su vez constituirá un baremo clasificatorio en donde ciertas reacciones de los sujetos integrantes del social son tildadas como normales o patológicas, como lo señalamos anteriormente, y las representaciones y expectativas de corte individual que todo ser humano posee y desarrolla en todas las oportunidades no son coincidentes con lo que espera la sociocultura. Por lo tanto, es factible que el hombre se encuentre particularmente sensible a la desviación de la norma. Si bien los umbrales de tolerancia, el sistema de valores y la pauta misma varía de acuerdo a los diversos periodos históricos y a las diferentes culturas y diferentes puntos geográficos, siempre existió veneración de santos, idealización externas y eliminación o segregación de ineptos, deficientes, minusválidos, improductivos. La práctica psicoterapéutica es tan antigua como la humanidad misma. Es así que para esta última casta existieron en la comunidad personas que a través de la palabra trataron de disminuir y aliviar los dolores provocados por esta estigmatización, desde los miembros de una familia hasta los curanderos que procuraban asistencia. Como conclusión, la práctica psicoterapéutica es tan antigua como la humanidad misma, pero la aparición de la psicoterapia profesional, tal cual se la conoce en nuestros días según la mayoría de los autores, no se sitúa antes del siglo XIX. La fecha que Chris remite como referencia es la primera obra freudiana de envergadura, la interpretación de los sueños de 1900, o la publicación de Freud y Brunner acerca del mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, basada en el análisis del caso de Anna O. en 1893 o en el año 1895, que corresponden a los estudios sobre la histeria en donde se expone dicho caso, conjuntamente con otras observaciones. La psicoterapia no es psicoanalítica. Estos escritos son las gestas del abordaje de la psicoterapia que alcanzarían mayor repercusión en el siglo XX. El psicoanálisis obtendría tanta relevancia que llegaría a homologarse el término de psicoterapia con el de psicoanálisis, llegando a fundirse ambas terminologías. Más aún, con el tiempo alcanzó una autonomía casi absurda, describiéndose como psicoterapia toda técnica que no sea la psicoanalítica, cuando en realidad psicoterapia y psicoanálisis no se hallan en el mismo nivel. El psicoanálisis es una forma de psicoterapia. Hasta ese momento, el psicoanálisis como técnica psicoterapéutica responde a la tradición de indagación de pensamiento científico clásico,
causa-efecto, relación lineal. Investiga diacrónicamente el origen de las situaciones conflictivas actuales, buscando sus causas en la historia del paciente, analizando el porqué de las sintomatologías presentadas, revelar lo oculto a través del relato manifiesto, a través de la asociación libre, interpretando sueños, actos fallidos. Abordajes. Bajo el supuesto de que, haciendo consciente lo inconsciente por el método interpretativo, el insight subsecuente proveería la desaparición del síntoma. Su perspectiva es psicopatológica. El descubrimiento de la neurosis revela una sociedad neurótica, en donde el sujeto sano no existe y donde el patrón de normalidad es ser neurótico. De esta manera, mediante la rigurosidad de 2, 3 y más sesiones semanales, prolongándose a lo largo de años, se constituye el llamado tratamiento al estilo médico, ya que se trabaja con una persona enferma de neurosis, con el objetivo de explorar el inconsciente y curar al paciente. J. Chris, en 1985, explica en su obra Corrientes Fundamentales de Psicoterapia la vasta clasificación de los diferentes tipos de psicoterapia que se desarrollaron hasta la actualidad. Las divide en abordajes. Continuación. Abordajes de la psicología profunda, comprendiendo aquí el psicoanálisis, la psicología individual de Adler, la psicología analítica de Jung, vegetoterapia de Reich, bioenergética de Lowen, análisis transaccional de Verne, abordajes de la conducta conformado por lo que se basan en la teoría del aprendizaje, los cognoscitivos, la terapia racional emotiva. Los abordajes humanistas, incluyendo aquí la Gestalt, Perls, psicoterapia de diálogo de Rogers, logoterapia de Frankl, psicodrama de Moreno, abordajes sistémicos, discriminando, psicoterapia familiar, estructural, estratégica, centrada en la experiencia, psicoterapia breve.